Paco, Fernando, Concha. Gracias. Bueno, lo vuelvo a decir, el Foro por la Memoria del Campo de Libertad le agradece a la Universidad de Cádiz, a la Diputación Provincial y al Ayuntamiento de San Roque su apoyo decidido a este seminario, que esperamos que se mantenga en el tiempo para que así el seminario también se mantenga en el tiempo. Me dicen que la proyección del documental de Javier Riollo sobre el Valle de los Caídos, que está prevista para mañana a las 8:30, estaba prevista en principio en el Teatro Alameda, pero no, la vamos a hacer aquí, en la pantalla esta. O sea, mañana a las 8:30 de la tarde hay una actividad paralela del seminario, que es la proyección de un documental, ahora mismo el título no me acuerdo, que es sobre la construcción del Valle de los Caídos, que sabéis que se hizo con mano de obra esclava. Y bueno, ya paso a presentar al segundo conferenciante del día de hoy, que es Andrés Fernández Martín. Andrés Fernández Martín va a hablar de una conferencia que se titula La batalla de Málaga en la guerra civil y sus consecuencias. Éxodo, Málaga-Almería y represión. Andrés Fernández Martín es nacido en Casa Bermeja y es licenciado en Historia por la Universidad de Málaga, arqueólogo y máster en Antropología Forense por la Universidad de Granada. Ha dirigido más de 30 proyectos de intervenciones en fosas comunes en Andalucía, las provincias de Málaga, Granada, Sevilla, Córdoba y Huelva, y una veintena de intervenciones arqueológicas en las provincias de Málaga y Granada. Es autor de 15 libros, entre ellos 1937, Éxodo, Málaga-Almería, Nuevas fuentes de la investigación, que es de 2016, y también San Rafael, La Fosa, febrero de 1937, noviembre de 1955, este libro es de 2019. Es autor de numerosos artículos de investigaciones arqueológicas y es miembro numerario de la Real Academia de las Nobles Artes de Antequera. El libro 1937, Éxodo, Málaga-Almería, Nuevas fuentes de investigación, es novedoso porque no solo profundiza en los aspectos sociales de aquella masacre tan tremenda, cuando los barcos españoles y las tropas italianas y la aviación española bombardeaban a la población civil indefensa que iba camino de Almería por la carretera, no solo en esos aspectos sociales de aquel crimen tan atroz, sino que también profundiza en la vertiente militar, en lo que es el armamento empleado, y también en una cosa curiosa que es las transcripciones de las conversaciones que por radio mantuvieron los militares que estaban ordenando aquella masacre. Otros libros de Andrés son Guerra civil en los pueblos de Moclín, Sistemas defensivos y operaciones militares, y El movimiento revolucionario de Tebas, octubre de 1934. Así que Andrés, bienvenido, muchas gracias y a tu disposición. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Juan, por la gran presentación a mi humilde persona. La verdad que es un honor, ¿no?, participar con este elenco de expertos en la materia a lo largo de estos días. Y como bien ha dicho el presentador, pues me voy a centrar en la batalla de Málaga y las consecuencias principales que tuvo, como fue el éxodo masivo de la carretera Málaga-Almería y la posterior represión, centrándome en el antiguo cementerio de San Rafael, Málaga capital, que es donde, bueno, fue la mayor represión física de la provincia de Málaga. Como es sabido, el golpe militar de julio del 36 no triunfó. Consecuencia de ello fueron los 3 años de guerra en España, y dentro de ella la batalla de Málaga va a provocar el episodio más cruel
más fatídico sin antecedentes en la historia de la guerra. Me gustaría resaltar la idea de que la historia no se investiga para hacer historia, empleando las fuentes primarias como son las fuentes textuales, gráficos, fotografía, y para este episodio, y cada vez tenemos menos, pues los testimonios de los que fueron testigos directos y los que sufrieron aquella barbarie. La ocupación de Málaga se planifica a finales del 36, cuando, a colación de lo que decía el anterior ponente, que con la ayuda de los italianos y los regulares marroquíes, pues el conjunto de ejércitos, de personal y material bélico que disponían los sublevados, pues creían ya conveniente y que creían capaces de ocupar Málaga capital por la importancia geográfica que pudiera tener. Pues la ocupación de Málaga, como digo, a finales del 36, la ofensiva empieza a mediados de enero con la ocupación de Estepona, y prácticamente hasta el 10 de febrero, que es cuando se establece el frente o la línea de frente motriz que va a perdurar hasta el final de la contienda. La apertura de muchos de los archivos, la recuperación de documentos, pues nos han permitido conocer momentos históricos difíciles como el que vamos a hablar, del éxodo de Málaga-Almería, población que después continuó a ser Levante y fuera de nuestra frontera. Sobre el episodio de la carretera de la muerte se ha vertido mucha tinta, se ha escrito de forma diferente según las tendencias, y es por ello que los historiadores nos formulamos preguntas en torno al pasado en general, concretamente a este episodio en particular, y los interrogantes sin respuesta pues vuelven a salir a la superficie una y otra vez. Por ello, las fuentes para el estudio de la ofensiva final sobre Málaga y el consecuente éxodo de la carretera de la muerte, como digo, en febrero del 37, digamos, los documentos y los testimonios nos dan estas respuestas que voy a intentar desglosando a continuación. Dicho esto, el análisis de estos fondos, la conjunción de los datos que hemos tenido los compañeros, pues nos permiten exponer una fuente de investigación que estimamos imprescindible para el conocimiento de estas fechas tan fatídicas. Y siempre intentarlo como historiadores de una forma rigurosa y profundizar, pues, como lo hemos hecho con este trabajo, en los aspectos tanto militares como sociales que fueron ocurriendo en estos días, con el objetivo de mostrar con detalle los acontecimientos que transcurrieron durante la ocupación de Málaga y posterior eso. En primer lugar, recalcar que este episodio, como digo, es el más trágico en la Guerra de España. Cuantitativamente hablando, por su gran alcance histórico de las cientos de familias que realizaron este peligroso recorrido. Un éxodo provocado por la persecución de unas fuerzas militares rebeldes, personas que emprendieron desesperadamente esta huida y, en palabras de Norman Bethune, marcha forzada a pie, la más terrible evacuación de una ciudad que hayan visto en nuestros tiempos. Dicho esto, para una mejor comprensión de los acontecimientos, es necesario presentar una síntesis del desarrollo del conflicto bélico, de lo que fue la batalla de Málaga, desde el momento que empiezan a ser ocupadas las poblaciones periféricas de lo que es la capital malagueña. Teniendo en cuenta cuando los sublevados ocupan Granada y Sevilla, La Roda era un enclave importante por ser un nudo ferroviario y va a ser punto de partida para ocupar Antequera el 12 de agosto del 36. En esa imagen Antequera de aquellos años la destaco porque el general italiano, el general Roata, instala su centro de operaciones en la misma
ciudad de Antequera, que es donde va a orquestar lo que es la ocupación por parte de los italianos, que fue vital para ocupar Málaga. Como digo, a partir de los meses finales del 36, cuando las fuerzas gubernamentales empiezan a perder posiciones, pueblos con el avance, algunas por distintas cuestiones de gran calado. Como un ejemplo podría ser lo ocurrido en los meses previos, cuando cientos de personas van buscando refugio hacia Málaga capital. Una imagen tenéis la Catedral de Málaga, que fue utilizada como refugio por estas personas que venían no solamente de pueblos de la provincia de Málaga, sino de otras provincias, porque se habla del éxodo de Málaga-Almería, pero el éxodo empieza en la misma provincia gaditana. Pondremos ahora algún ejemplo. Como digo, o como hemos visto, el mismo arco montañoso de la provincia de Málaga marcaba lo que era la línea de frente, 200 kilómetros desde Manilva, Estepona hasta Lama de Granada. Otro aspecto a tener la cantidad de miles de personas de esa columna humana que caminaron a pie hasta la Almería, y esa huida apresurada, como Norman Betú, vuelvo a citarlo, lo que quiero contar es lo que yo mismo vi: 150.000 hombres, mujeres y niños que huyen en busca de refugio hacia una ciudad situada a 200 kilómetros de distancia, Almería. Digamos, es la cifra que la historiografía daba, o incluso da por buena, pero ahora voy a poner, en base a los documentos, cifras que superan o hablan de una cantidad doblando estos 150.000. Digamos, este interrogante y otros, pues se mantiene o estaban sin respuesta. Incluso ahí todavía quedan muchas respuestas por resolver en lo que es la batalla de Málaga y su posterior éxodo a Almería y hacia el Levante. Como digo, las transferencias de documentos hacia los archivos o nos permiten, desde hace algunas décadas, nos permiten acceder a documentos que antes no eran visibles por historiadores que en décadas anteriores a los 80 no podían acceder o investigar esos documentos. Por suerte, por la generación nuestra y las que vienen detrás, pues esas transferencias en los distintos archivos militares como civiles pues permiten cada vez saber un poco más de lo que es la verdad histórica de lo que aconteció en nuestra guerra. El archivo militar, donde tenemos imágenes, los partes de operaciones terrestres, el archivo de la aviación, junto a partes de operaciones, imágenes, ahí tenemos una foto con los buques de guerra Canarias y Baleares, imágenes de bombardeo, el buque Canarias en la capital malagueña una vez ocupada. Como digo, y después en el archivo de la Marina, lo que son las operaciones de las escuadras, tanto nacionalistas como de los buques de guerra, submarinos u otras embarcaciones, nos permite reconstruir día a día, minuto a minuto, cómo se movió la escuadra nacionalista en base a los cuadernos de bitácora, tanto del Canarias como del almirante Cervera. El Baleares obviamente no ha llegado a nuestros días el cuaderno porque fue hundido, pero sí nos permite recrear cómo fueron los movimientos de la escuadra en apoyo a lo que fueron el ejército sublevado para la ocupación de los distintos puntos. Aquí lo que quiero es ver cómo fue la ofensiva a través de las comunicaciones terrestres por las distintas carreteras. Coronel Borbón por la costa malagueña, apoyado por la escuadra esta, los distintos efectivos por la columna, digamos, llamada nacionalista, pero sí destacar las tres columnas
de los italianos, derecha, centro e izquierda, obviamente a la inversa de cómo la veían los efectivos republicanos. Y la única vía de escape que queda es la 340, la carretera Málaga-Almería, que es donde esta población indefensa pudo escapar y buscando refugio en Almería. Otro detalle, ¿no?, digamos, recreando en base a los datos, que sí hay que destacar la minuciosidad y con el detalle que los mismos militares reflejaban los datos en estos cuadernos de bitácora, e incluso con los partes de operaciones de aviación, que creo que no se puede ver, pero si nos vemos en un mapa, colocamos un punto en donde hubo bombardeo prácticamente en todo lo que es el litoral hasta la costa granadina. Como digo, hay hasta Motril, ahí son donde se establece el frente el 10 de febrero del 37, que va a perdurar hasta el final del 39, como digo, cuando termina la contienda. Como digo, el éxodo Málaga-Almería empieza no en Málaga, digamos, como he dicho, en la misma provincia. Aquí tenemos un vecino de Jerez que cuando van siendo ocupadas las distintas poblaciones, van buscando refugio y terminan desembocando en Málaga. Con respecto a la cuantía y la cifra, son las fuentes documentales. Ya Queipo de Llano en su charla radiofónica hablaba de 250.000 personas, pero bueno, la cifra hay que ponerla en tela de juicio y tienes que, como historiador, ser riguroso y contraponer y tener, digamos, la información, digamos, por los dos lados, todas las versiones que pudieran. Y por otro lado, digo la charla de Queipo, pero la misma República abre una causa por la pérdida de Málaga. En esa misma causa donde, procesan a los militares que estaban en el sector de Málaga, y son ellos los mismos que hablan de 300.000 personas los que hacen o inician ese abandono desde Málaga hacia Almería. Incluso el mismo, el jefe militar de Málaga, el coronel Villalba, pues habla, y comunica de esas 300.000 personas que son los huidos por la carretera. Por otro lado, la documentación militar nos habla de la participación extranjera. Los testimonios hablaban de los alemanes que participaron. Pues la documentación, como podéis ver, ya los alemanes, la Legión Cóndor estaba bombardeando el puerto de Málaga en el mes de enero. Otro documento en el que también vemos la participación. Como decía anteriormente, cuando Mussolini, digamos, le encarga al general Roata desde Antequera, cuando le llegan las compañías de voluntarios con ese gran ejército y material bélico, digamos que fue fundamental para la ocupación de Málaga. En este documento de la aviación, subrayo, pues habla, de estas comunicaciones de los aviadores con tabladas que hablan de la cantidad de fugitivos por Motril, y una de las respuestas es la munición que arrojan sobre esta columna, y no sé si, pero vamos, termina, se ve entre paréntesis, las bombas que arrojan, y muy bien, como aceptando hacia esa población civil. Documentación del material que se usó, como digo, es otra de las cuestiones por la pérdida de Málaga, es la pérdida, hay algunas publicaciones o algo en el asentir popular de que a Málaga no se le enviaba material bélico, pero sí hay documentación militar desde Cartagena que mandan material bélico, para el frente de Málaga, pero no llega a su destino. Esa es otra de las cuestiones que se plantean y que son de gran calado y que se tratan en este procedimiento, en esta causa por la pérdida de Málaga.
digamos, dentro de la guerra, dentro del gobierno republicano, los distintos partidos y los distintos grupos políticos, bueno, pues no hay acuerdo, esa desorganización pues provoca que la evacuación de la población civil pues tuvieran a su libre suerte. Como decía, ¿no? la cantidad de las 300.000 personas, intentar razonarla, vamos, que no es que lo confirme porque no éramos testigos, pero en base a los documentos, la población de Málaga en el censo del 35 rondaba esa población en torno a los 190.000. El Comité de Refugiados habla de un mínimo de 90.000 personas que llegan de otros puntos de Málaga y de otras provincias. No es que salieran todos, pero hay que sumar los que se iban incorporando de la parte oriental de la provincia malagueña, de las Alquías, de pueblos de Granada, en ese recorrido. Digamos, hay documentos que hablan en lo que es la desbandada, la huida, lo que es el éxodo, me gusta más la palabra éxodo Málaga, Almería, por las connotaciones que tiene desbandada, como algunos de los testimonios abueletas que hemos entrevistado y cuando le decíamos desbandada no les gustaba porque ellos dicen que no eran pájaros, que eran personas que estaban siendo castigadas por tierra, mar y aire. Y hay, en procedimientos sumarísimos, hay personas que cogen rutas alternativas no continuando la 340, sino que se meten por el interior, incluso al interior de Granada, como algunos militares que, bueno, también se ha recuperado una fosa en Meleí, en Granada, que se metieran al interior. Hay que tener en cuenta los que vuelven, que no todos llegan a Almería. Esta foto corresponde a perspectiva del mar, son de los que vuelven hacia Málaga, incluso que no llegaron a lo que es la provincia de Granada. Y hay que tener en cuenta las personas que mueren. Si nos basamos en Norman Betune, que llega el día 10 de febrero a Almería y no ve la columna, habla de esa cuantía, nos podemos hacer esa pregunta. No regresa nadie, no puede ruta alternativa, no muere nadie. Entonces creemos que la cuantía de 150.000 se quedaría corta, y máxime cuando la prensa, la hemeroteca habla de que Almería con 50.000 habitantes se cuadriplica. Incluso en Almería un censo de refugiados inscriben a más de 10.000 personas, incluso algunos de Madrid, la mayoría son andaluces, un porcentaje muy alto desde la provincia malagueña. Pero las autoridades o el gobernador civil de Almería ve que no tiene sentido, porque conforme van llegando muchas de estas familias, que algunas se asientan en Almería, pero muchos continúan o a los pocos días, los mismos días, continúan ese éxodo o ese recorrido por el Levante. Incluso hemos consultado el libro, ¿no?, de Guardia en el Hospital, y las anotaciones que tiene son escalofriantes. Por los tramos que llegan, el estado de shock, digamos que era para hacer un análisis médico, digamos, en lo que son los diagnósticos en los que le van poniendo las observaciones a los distintos refugiados. Como digo, aquello, pues, un verdadero calvario. Incluso utilizan la prensa porque hay familias en las que salen familias enteras que pierden los hijos, familias que se van segmentando, y utilizan la prensa para, bueno, pues intentar comunicar y localizar a muchos familiares. Incluso hay un proyecto por parte de los sublevados de las zonas que están a 100 kilómetros del frente, lo que son las vías de comunicación, las carreteras, puertos, que fueron bombardeadas y fueron destruidas por su misma aviación. Después tienen un plan de choque para con detenidos, con prisioneros de guerra, como hablan los documentos,
utilizan ese personal para ir arreglando las carreteras a las que le daban prioridad a las que estaban cerca de la línea de frente, cuando máximo 100 kilómetros. Si podéis leer, digamos, los partes de operaciones en la premisa del ejército sublevado, hablaba de eso, de ampliar la base de partida, ¿no?, en los sectores concretos de Ronda, Estepona y Alhama, y el cierre entre Órgiva y Motril, entendiendo que la batalla de Málaga, inicialmente premeditada, era hacerle la horquilla entre Estepona y lo que era Órgiva, hasta Motril. No, yo plantearía o propusierais la siguiente pregunta. Porque lo que sí está claro y documentado es que los efectivos republicanos en el venta de Salfarraya, lo que es Salfarraya, pues digamos retrasaron un poco la ofensiva de la columna italiana que venía entrando por ahí y no llegó de forma paralela hasta la capital malagueña. Hubiese provocado el éxodo de Málaga-Almería si llega a la columna italiana, llega a Motril la misma que va a ocupar Málaga. Esa es una de las preguntas, bueno, pues, que como historiador no nos aventuramos, pero que sí da mucho que pensar. Con respecto a la represión física, me he centrado en San Rafael. San Rafael tuve la suerte de participar en el equipo de arqueólogos que abrieron las distintas fosas. El antiguo cementerio de San Rafael, con más de 70.000 metros cuadrados, fue el lugar donde se abrieron las zanjas para arrojar las víctimas que, previo juicio sumarísimo, algunos de ellos una verdadera parodia, fueron terminando en los distintos niveles, las distintas fosas que echaron en Málaga. Poner un detalle, ¿no?, de lo que es la investigación, la cartografía histórica. La de la izquierda pertenece a 1942 por los ingleses en plena guerra mundial, que fotografiaron la costa desde Gibraltar a Cartagena, y la otra del Guadalajara americano. No veo el puntero, pero sí en la parte inferior izquierda del cementerio se ve una manchita o algo más rectangular. Eso corresponde a la mayor fosa que se abre en San Rafael, de 20 metros de larga por 4 metros de ancho. Documentado hasta fecha de hoy en Málaga son represaliados 4.322 con documentación archivística, y desde febrero del 37, después del 8 de febrero de ocupar Málaga hasta finales de este mismo año, son 3.000 víctimas las que terminan siendo represaliadas en el cementerio de San Rafael. No solamente de Málaga y de la provincia, también hay de otros puntos y de otras provincias que terminan en las fosas de San Rafael. Impactos, todavía se pueden ver los impactos de proyectil en las tapias o documentos relativos al episodio. Los familiares, incluso en plena dictadura, monolitos conmemorativos donde tenían constancia de que terminaran sus padres, sus abuelos, y en la memoria colectiva, bueno, pues mantenían ese sitio como zona de sus familiares. Digamos que un detalle de las grandes fosas que abren en Málaga, de 3 metros de ancha por 10 metros de larga, digamos que se premedita, ¿no? Cuando tú abres una zanja de media sala de esta, es porque premedita esa represión física y esa cantidad de fusilamiento. Para que veáis las dimensiones de algunas de las fosas, como los cuerpos pueden abrir una zanja con más de 1,5 metros de profundidad, arrojar los cuerpos, cantidad de cal sobre ellos, y esa es la forma de proceder. Incluso en algunos de los niveles se puede ver el reaprovechamiento del espacio, cierto orden, ¿no? Porque los que fueron los sepultureros, pues verían esa cantidad ingente de personas. Hay días que superaban el centenar de víctimas.
Son 9 fosas las que se localizan y se abren en Málaga, y veis algunas de estas 6 primeras de esas dimensiones de una media de 8 o 10 metros por 2,5 o 3. La número 4 de estas cajas, que tenía 7 niveles con 2 metros de profundidad. Otra de las fosas. La número 7, digamos, corresponderían a fechas donde los fusilamientos no eran tan masivos, fosas de 2x2 y otras más pequeñas. Y como digo, la del patio civil, digamos, destinada a esta fosa se abre, o según los documentos, los primeros que se tienen ya una vez después de abril del 39, digamos, era lo que es la represión física, los que estaban señalados y los que estaban buscados y después condenados con esta cantidad de juicios sumarísimos. Eso es lo que respecta a Málaga, la que recuperamos 2.840 cuerpos dentro de esta cifra de 4.300, en los que sí hay más de 1.700 que previo pago le permitieron a la familia de recuperarlo del montón de cuerpos y enterrarlo de forma, incluso las mismas funerarias se lucraban con este tipo de represión física. Y después también una factura de traslado de restos de Málaga al Valle de los Caídos, que esa cuantía, sumando los cuerpos que hemos recuperado de la fosa, los que trasladan a los Valles de los Caídos, más los que le permiten a la familia de enterrar, pues estaríamos en esa cuantía de 4.300 documentados. Después esta foto corresponde a Teba, no solamente porque hubiera una fosa en la capital malagueña, en todos los pueblos, si vemos el mapa de fosas con 99 fosas en la provincia malagueña, digamos la media es a fosa por pueblo. Esta corresponde a Teba, que muchos vecinos de Teba, cuando es ocupada en septiembre del 36, hacen el recorrido hasta Málaga por lo menos, no llegan a la provincia, y cuando, bueno, pues dan la voz de que el que no tenga delito de sangre no le va a pasar nada, y la prueba de ello es que se abre una zanja de 25 metros de larga en Teba, y destacar, bueno, pues en una noche que mataron a 86 personas, conocida como la noche de los 80 en Teba. En Antequera, esta es de Villanueva de Cauche, donde hay 8 vecinos de Casa Bermeja de Periana, digamos que no solamente Málaga, sino en todos los pueblos, por poner algún ejemplo de lo que fue la represión física en la provincia malagueña. Y por destacar uno de los miles de cuerpos recuperados, pues el número 207, la fosa 4, corresponde a una mujer en estado avanzado de gestación, con el nonato en la pelvis. Los objetos que se van recuperando en las distintas fosas, la munición, objetos personales que hablan de estos asesinatos, de este genocidio, como ya se ha hablado desde este púlpito antes. Y por poner un detalle, sobre todo, bueno, pues esas historias de familias, historias de vida que quedan truncadas por esta represión, por esta barbarie planificada, y que a los que digamos que estamos hablando, hablo como técnico, ¿no? Son derechos humanos, aportar lo que en nuestra mano esté, y sobre todo, bueno, pues que la verdad cada vez se va sabiendo más la verdad histórica, reparar en la medida de lo posible a estas familias, estas criaturas que se están recuperando, darle un entierro digno. Obviamente la dignidad no la perdieron nunca, pero sí darle un entierro digno, porque sí, cuando menos, están arrojadas de forma aleatoria en esas distintas zanjas por todo el suelo andaluz y español. Digamos, es lo que me gustaría destacar, ¿no? El tema como técnico, está a disposición de los familiares, que son los que realmente habéis sufrido todo ese trago que se echó a lo largo de la dictadura y después de la llamada transición. Como el tiempo nos apremia, yo sí voy a dejar un audiovisual con imágenes, son 5 minutos y las imágenes hablan por sí solas, y nada, y después
lo ponemos y si después hay alguna pregunta, alguna cuestión, pues lo hablamos. A ver qué saber con él.